Всем привет y bienvenidos al canal, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo medio de vacaciones, como veis, estoy en un sitio un poco diferente, como veo que el tema de la ocupación sigue vigente, pues me he venido a ocupar el estudio del podcast Kanagawa Gamers, un podcast maravilloso que os recomiendo si os gusta el tema de los videojuegos. Y estaba estos días aquí pensando que iba solamente a hacer un vídeo esta semana, probablemente sea así, iba a ser el boletín de noticias que suelo hacer los domingos estos últimos 2 meses, pero lo que pasa es que estos días ha aparecido un vídeo que se ha viralizado y que me gustaría comentar. Si sois españoles probablemente lo habréis visto, porque de este vídeo se ha hecho referencia en muchos medios de comunicación, sobre todo en prensa escrita, y es que es un vídeo que ha retuiteado, que ha publicado, mejor dicho, la embajada rusa en su Twitter. El vídeo tiene bastante sorna y no muy buena idea. En principio, de lo que trata es de hablar de las bondades de Rusia y de invitar a los extranjeros a que se muden al país, a que lo hagan antes de que sea demasiado tarde. Sí, el vídeo contiene una amenaza y es que el invierno llega, el gas... Y bueno, os lo podéis imaginar. Dado que este canal ha tratado muchas veces el tema de los estereotipos sobre Rusia, el tema de la imagen del país, no solamente la que tienen los extranjeros, sino los propios rusos, me parece que no debía de ningún modo perder la oportunidad de comentar este vídeo y contaros mi opinión. Y no solamente eso, sino que lo que vamos a hacer va a ser un poco desgranar el sentido que tiene y sobre todo ver los huevos de Pascua que contiene el vídeo, que son bastante importantes. No os hago perder más el tiempo, vamos a echarle un ojo. This is Russia. Delicious cuisine. Beautiful women. Cheap gas. Rich history. World-famous literature, unique architecture, fertile soil, cheap electricity and water, ballet, cheap taxi and delivery, traditional values, Christianity, no cancel culture, hospitality, vodka, economy that can withstand thousands of sanctions. Time to move to Russia. Don't delay. Winter is coming. Bueno, ¿y qué os ha parecido el vídeo? A mí la verdad me ha encantado, y no por lo que podáis estar pensando, y es que este vídeo pone las cosas bastante fáciles. Desde hace algún tiempo estaba buscando recoger material visual para hacer un vídeo sobre cómo ha ido funcionando la propaganda rusa durante los últimos años. Y la verdad es que este vídeo es una recopilación perfecta de todas aquellas ideas, de todos esos estereotipos que desde una parte de la sociedad rusa se ha querido lanzar hacia afuera, especialmente en los últimos años. Hay algunas cosas que faltan, desde luego, os lo comentaré al final del vídeo, pero está prácticamente todo. Está resaltar las bondades de Rusia, está hablar de las diferencias que hay con Occidente y dejar deslizar esa amenaza. Supongo que muchos de vosotros pensaréis que muy bien, perfecto, eso es Rusia, esa es la Rusia que tengo en mente, la Rusia que tengo estereotipada en la cabeza y la que adoro. Bueno, otros pensaréis que es horrible, que algunos detalles son bastante mosqueantes y que la amenaza desde luego no tiene razón de ser. Sí, es un vídeo bastante infantil, como lo es cualquier nacionalismo a ultranza. Y sí, es un vídeo que refleja una idea en realidad bastante equivocada de la propia sociedad rusa, y desde luego es bastante criticable que una embajada rusa, con lo seria que suele ser su diplomacia o que solía ser antiguamente, se ponga a retuitear estas cosas. Si lo hace, obviamente, es porque quiere. No se sabe muy bien el origen de este vídeo. Por primera vez apareció en un canal de Telegram llamado Signal. Señal, parece que es muy profesional, que está organizado y se ha viralizado, así que probablemente haya sido un trabajo interno. En todo caso, dejando esos detalles al margen, me gustaría ir directamente a analizar cada parte del vídeo, lo que se dice acerca de Rusia es verdad o no, y también lo que creo que falta en este vídeo. Así que vamos parte por parte. This is Russia. Y aquí voy a parar rápidamente porque os he dicho que en los medios de comunicación no se ha hablado mucho de los huevos de Pascua que encierra este vídeo, y los hay. El primero de ellos es el que aparece al principio, el que podéis ver en la portada de este vídeo probablemente cuando lo publique, y que tenéis aquí, esa fachada. Esa fachada es la fachada
del pabellón de Ucrania del VDNJ, de la Exposición Universal de la República Soviética. Es una exposición universal que ahora es un parque impresionante que podéis ver en este vídeo de aquí. Bueno, si os fijáis, lo primero que se dice en el vídeo, se enseña Ucrania y se dice, esto es Rusia. Así que de entrada ya tenéis un aviso a navegantes. Delicious cuisine. Beautiful women. Cheap gas. Como sabéis, soy muy fan de la gastronomía rusa. He hecho algunos vídeos sobre recetas típicas. Es deliciosa, como se dice en el vídeo. No a todo el mundo le gusta, hay mucha patata, hay mucha grasa, obviamente están los blinis, está el caviar. En cuanto al tema de las mujeres, es lo que ha ofendido principalmente a muchos de los escritores de artículos que hacían referencia a este vídeo, de los que he podido ver en medios de comunicación. Y bueno, dejando a un lado el tema del mal gusto de vender un país en base al atractivo de sus mujeres, que es algo innegable. Lo cierto es que es especialmente sangrante en el caso de Rusia, porque esta venta de las mujeres del país ha creado historias bastante oscuras en las últimas décadas. Pero yo también me puedo ofender ahora con otras cosas. ¿Qué pasa con los hombres? ¿No son motivo suficiente para atraer a los extranjeros hacia el país? Yo, por ejemplo, tengo un amigo que es Ilya, algunos de vosotros lo conocéis, es un tipo bien parecido, con un carácter extraordinario y estaría encantado de ser el cebo para muchas extranjeras que quisieran ir a visitar el país. Así que nada, si queréis que os dé su contacto, pues me lo comentáis y bueno, algo apañamos. Después se habla del gas, de que Rusia es el país del gas barato. Sí, de puertas para adentro es el país del gas barato. Ahí no tengo ninguna objeción, es relativamente cierto en ese sentido. Yo he estado viviendo muchos años en Rusia, nunca me he preocupado por el precio del gas, de la electricidad, del agua. Rich history. World famous literature. En esta parte se afirma que tiene una historia muy rica y es cierto, además la historia rusa es fascinante, llena de personajes increíbles, de exploradores, de intrigas por todas partes. Después se afirma que la literatura rusa es famosa mundialmente y obviamente es así, y se enseña un par de autores. Y aquí está el segundo huevo de Pascua y es este de aquí, Gogol. Seguramente al que viene después, a Pushkin, lo habéis reconocido con esas facciones tan interesantes, tan extrañas, con esos ancestros africanos que tenía, pero a Gogol yo creo que mucha gente tampoco se acuerda muy bien de la pinta que tenía. ¿Por qué digo que es un huevo de Pascua? Pues porque en general los rusos dirían que los literatos más importantes son Pushkin, Dostoyevsky, Tolstoy. En todo caso, Gogol es súper famoso, pero está aquí el primero y en un frame muy rápido porque tiene orígenes ucranianos. Gogol fue eminentemente un escritor ruso, de alma muy rusa, que debatió Rusia, que pensó Rusia y lo hizo en ruso. Pero no está elegido al azar, está elegido por sus raíces ucranianas. Él también es Rusia. Unique architecture. Fertile soil. Cheap electricity and water. En el vídeo se continúa hablando de varias cosas. Lo primero, la arquitectura única del país. Y es cierto, es una arquitectura única y muy interesante, muy atractiva. Es cierto que en muchos casos se reduce esa maravilla a los monasterios, las iglesias, algunas edificaciones defensivas como la que aparece en el vídeo, el Kremlin, que es maravilloso, y que la arquitectura más moderna rusa es un pastiche, a veces un poco extraño, y luego está, sobre todo, lo que más vemos en el país es la arquitectura soviética, que, bueno, es bastante gris, es bastante cuadrada, pero en general es así, la arquitectura es completamente única. El tema de la tierra fértil, tal y como estamos hoy en día con lo que está pasando, ahí hay también una pequeña coña. También se habla de lo barata que es la electricidad y el agua, ya he hablado de ello, así que no voy a ahondar en el tema. La verdad es que ellos mismos podrían haber elegido muchas otras cosas como el metro, los transportes o muchas cosas baratas que hay en Rusia. Eso sí, este baño y la casa en la que probablemente está ubicada este baño, desde luego no deben ser nada baratos. Ballet. Cheap taxi and delivery. A continuación se habla de uno de los mitos, de uno de los estereotipos de Rusia, y es el tema del ballet. No sé por qué no han hablado del teatro, pero efectivamente el ballet es popular si lo comparamos con otros países. La verdad es que al ballet y al teatro pueden ir habitualmente, no sé, un 7, un 8% de la población. En todo caso, es de gran calidad y sí es muy barato. Yo creo que viene bien reflejado por esa especie de casa en ruinas donde está bailando esta chica, porque no todas las personas que se dedican
A esto desde luego cobran como un bailarín del Bolshoi. La verdad es que el teatro y el ballet lo levantan cada día en Rusia personas que no viven excesivamente bien y que realmente hacen un trabajo formidable. Como un trabajo extraordinario también es el que hacen todos los días los taxistas y las personas encargadas de distintos tipos de repartos. Recuerdo que en 2004, cuando llegué por primera vez a Rusia, en Samara, por ejemplo, el ser taxista no era una profesión especialmente prestigiosa, pero sí que muchos de ellos ganaban el doble de lo que ganaba un especialista en muchos tipos de profesiones. También eso ocurre en España, pero estamos hablando de rangos de salarios 7 u 8 veces inferior, al menos en aquella época. En todo caso, con la llegada de las grandes plataformas de taxistas, de repartidores, las tarifas estos años al final se han reducido muchísimo, así que si vais a trabajar a Rusia, como os sugiere el vídeo, espero que no acabéis de repartidores porque las condiciones son muy jodidas. Traditional values. Christianity. Y llegamos a una de las grandes ideas que muchos medios rusos han intentado ir metiendo con calzador en la conciencia de la gente en Rusia y fuera. Y es el tema de los valores tradicionales, de que ellos son una especie de guardianes de las esencias de Occidente. El propio Occidente ha olvidado esos valores y viven en una especie de decadencia constante. Bueno, vamos a ver, porque aquí hay mucha tela que cortar, así que voy a intentar no enrollarme. Mi opinión es que Rusia siempre ha tenido un poco de doble moral, como muchas otras sociedades. Ha querido siempre imprimir en su educación, de padres a hijos, unos valores bastante conservadores, han sido muy estrictos, pero hay muchos fenómenos en la sociedad rusa que, dejando a un lado si estamos de acuerdo con los valores tradicionales o no, pero no casan mucho con ellos. Son tasas, por ejemplo, altísimas de abortos, prostitución, drogadicción, agresividad, violencia. Eso casa muy poco con esa especie de virtud con la que se ha querido especialmente estos últimos años vender el país. Sí que hay una especie de cambio, de intento de promover una serie de valores bastante más conservadores. Sería muy complicado de contar. Hay una persona que lo ha hecho de una manera fantástica con un documental llamado La Revolución Conservadora. Seguro que muchos de vosotros lo habéis visto. Es de Ricardo Marquina. Está en YouTube. La Revolución Conservadora, Rusia, la Revolución Conservadora. Si podéis verlo, porque os explica mucho sobre este asunto. Y hablando de pecados, el vídeo continúa hablando de la religión, la cristiandad. Así en general. A mí la religión es algo que me ha interesado muchísimo, el fenómeno de la religión ortodoxa, de cómo sobrevivió en época soviética y de cómo la gente volvió a la iglesia después. Pero a decir verdad, después de haber vivido allí 15 años, no puedo decir que Rusia sea un país especialmente religioso. Primero, no puedo decir que sea especialmente cristiano. Ya sabéis que, digamos, las poblaciones más religiosas quizá en Rusia sean las del Cáucaso y sean las de las repúblicas musulmanas, así que ese tipo de población es mucho más religiosa que la población, digamos, eslava, así en general, lo que quiera que signifique eso en Rusia. Y la cristiandad, pues bueno, sí, la mayoría se definen como cristianos, igual que la mayoría de españoles se definen como católicos, y después hay un bautizo, una comunión, una boda, y de vez en cuando, muy de vez en cuando, un domingo se va a misa, preferiblemente ya cuando se pasa de una determinada edad, por aquello de acercarse al cielo por lo que pueda pasar. En Rusia es exactamente lo mismo. Rusos practicantes que vayan a la iglesia constantemente y que manifiesten su cristianismo, hay pocos, mucho más en los pueblos y entre gente mayor. Además, hay una cosa que a mí me chocó mucho y es el poco conocimiento que tienen del cristianismo. Incluso esas personas que se consideran cristianas, que puedan incluso felicitarte las Pascuas o felicitarte las Navidades, realmente tienen un conocimiento muy parco de las escrituras. Es normal, después de pasar por el rodillo soviético, no era algo que está constantemente en la cultura popular, sino todo lo contrario. No cancel culture. Hospitality. En el vídeo se continúa con el tema de que no hay cultura de la cancelación en Rusia, según se mire, ¿no? Efectivamente, yo he hablado de este tema bastante, porque a mí el tema de la cultura de la cancelación me da bastante alergia. Quizá por la falta de interés en política o en muchas otras circunstancias, la gente no te juzga por la ideología que puedas tener o por las opiniones que puedan tener. En ese sentido, es mucho más desenfadado todo, es mucho más quizá como era España hace 20 años, ¿no? Con sus virtudes
y sus defectos. Y en ese sentido eso me gusta mucho, porque creo que hay que tener libertad para decir lo que se piensa. Es cierto, en Rusia no se cancela a todas esas personas que pudieran ser canceladas en Occidente últimamente con la moda que hay. Pero es que claro, ahora mismo a nivel político y a nivel social se pueden cancelar a todos los demás. Así que bueno, ¿qué es peor? La hospitalidad es algo de lo que suelen vanagloriarse los rusos y tienen de verdad motivos para hacerlo, y es que la hospitalidad rusa es fantástica, la he conocido muy bien todos estos años y además he hablado de ella en los vídeos. Hay un pequeño pero, y es que sí, si tú eres amigo de, familiar de, conocido de y conoces a gente en Rusia, te van a tratar como un rey, te van a agasajar, pero es cierto que luego, en grupos diferentes de gente, es decir, luego viven en realidades bastante aisladas unos de otros, así que si tú no eres de este club, si tú no eres de este círculo, ya la cosa se puede poner un poco arisca y son muy desconfiados con los demás. Por una parte, la gente se mira con un poquito de cuidado y luego ya cuando se cruza el umbral de esa casa ya eres uno más de la familia. Vodka. Economy that can withstand thousands of sanctions. Y como no, tenía que aparecer el vodka. Rusia, el país del vodka, que extranjero no asocia con esta bebida al país. A continuación se habla de algo importante y es el tema de las sanciones. Rusia es una economía que puede soportar miles de sanciones. Bueno, esto no sé si es de puertas adentro o de puertas afuera. Ha calado esta idea en el exterior. A Rusia no le están afectando las sanciones. Yo diría más bien que al gobierno ruso no le han afectado las sanciones. Pero ¿qué pasa con el pueblo ruso? Que probablemente no se cree esto, porque ellos están viendo que tiene una inflación ahora mismo del 15%. Y también los rusos fueron testigos de cómo la economía del país sufrió un revés importante en 2014 y 2015. Hay mucha gente que argumenta que eso les sirvió muchísimo para hacerse independientes, crear sus propias industrias en muchos sectores de la economía, pero obviamente les afectó. Claro, hay políticos y medios de comunicación sorprendidos porque las sanciones no han afectado a Rusia, no han hundido la economía del país en 4 o 5 meses. A ver, nosotros tenemos dirigentes capaces de destruir la economía de un país en unos pocos meses, pero no significa que la economía de un país se pueda reventar de una manera tan bruta, especialmente cuando dispones de importaciones paralelas y especialmente cuando dispones de unos recursos naturales tan ricos como los de Rusia. Eso no significa que a largo plazo no vayan a dañar al país. Time to move to Russia. Don't delay. Winter is coming. El tema de las sanciones se enlaza ya con el final del vídeo, donde se recomienda a los extranjeros a ir a vivir a Rusia porque el invierno puede ser muy complicado. A ver, es una chiquillada típica del nacionalismo, es el típico rollo de somos maravillosos, pero cuidado que también podemos ser muy malos y al final lo vais a pagar. En esa especie de tontería un poco de colegial en la que se ha estado rebozando el barro político en Rusia estos últimos años, no es nada sorprendente este vídeo. Es bastante lamentable sacar este vídeo ahora, es lamentable que la embajada rusa lo publique porque las cosas, la verdad, es que están bastante complicadas estos días. A mí este vídeo hace unos años me hubiera hecho reír bastante porque está el típico rollo, ¿no?, de identificarnos con el malo, de los rusos ahí están, ahí cuidado que vuelve la Unión Soviética y nos ataca a todos. Pero hoy en día la verdad es que no me hace nada de gracia. A ver, hace unos años la retórica rusa era muy diferente. Si nos remontamos al 2002, 2003, Rusia era esa nueva promesa, ese país emergente brutal que se iba a comer el mundo. Y después, 2005, 2006, 2007, la cosa empezó a cambiar, todo lo de Chechenia había salido mucho más a la luz, todo lo de los oligarcas se había comentado mucho más en Occidente, empezaba a haber un resquemor en Rusia con respecto a lo que se estaba diciendo de Rusia. Después ya llegó Georgia y la retórica que se empezó a emplear en muchos medios de comunicación fue el rollo de, bueno, somos fantásticos, Occidente no es tan bueno como se piensa, cuidado porque nosotros quizá pudiéramos ser más malos si nos dejáis.
Y sí, desde luego en Occidente no somos ningunos angelitos y nos hemos querido seguir repartiendo el mundo como hacíamos en épocas más gloriosas, pero desde luego eso no justifica nada de lo que está pasando ahora mismo en Ucrania. Sinceramente, yo he hecho en falta muchas cosas en este vídeo, muchas cosas sobre un país que adoro, Rusia. Una de ellas es su capital humano. No entiendo por qué no se ha hablado de los actores, por qué no se ha hablado de los politólogos, de los economistas, de los académicos, de los científicos, de los informáticos. Está muy bien lo de sacar a varias modelos disfrazadas, pero desde luego yo echo de menos un poquito más sobre la diversidad y la riqueza cultural que tiene Rusia y que desgraciadamente se está uniformizando. Y señores nacionalistas, ¿qué pasa con la naturaleza? ¿Qué pasa con esa parte intrínseca de la patria rusa? ¿Qué pasa con ese Baikal, con esa Kamchatka? ¿Qué pasa con esos sauces? ¿Qué pasa con la taiga? ¿Qué pasa con todo eso? ¿Dónde está eso? No lo he encontrado. En definitiva, lo que os quiero decir es que Rusia es mucho más y sobre todo Rusia es mucho más que la gente que ha hecho este vídeo. Espero vuestros comentarios, por favor, que sean constructivos. Está muy bien desahogarse, pero sería mucho mejor si se puede abrir un debate, aunque sea un debate fuerte, aguerrido y con ganas de caña, pero que por lo menos podamos todos participar. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, muchísimas gracias a los patreones por seguir apoyando este proyecto. Nos vemos muy pronto. Siempre acá.